La década de los 2000. Cuesta trabajo creer que han pasado más de 20 años desde que jugábamos con el Nintendo 64, utilizábamos el Messenger y enviábamos tarjetas de felicitación en gusanito.com. Era una época que parecía más sencilla, al menos en cuanto a tecnología se refiere, y en la que no teníamos ni idea de lo que sucedería 2 décadas después. Y fue justamente durante estos años que se popularizó una de las prácticas más recordadas por nosotros los millennials: descargar MP3. En ese entonces Internet era un lugar aún más caótico y no tan centralizado como ahora, por lo que existían cientos de alternativas para descargar música que luego pasaríamos a nuestros celulares, a nuestras memorias USB o que quemaríamos en CDs. En esos años, aquí en México y en buena parte de Latinoamérica había 4 programas que eran de los más populares para descargar música. Bueno, no solo música, también videos y software. Estos eran Napster, Kazaa, LimeWire y Ares Galaxy. En este video vamos a revisar la historia de cada uno de ellos, cómo fue que surgieron y cómo fue que terminaron. Spoiler: involucra demandas multimillonarias y una industria musical que, como siempre, se negaba a cambiar. Comenzamos. El año era 1999. El mundo se preparaba para el nuevo milenio. ¡Brindo por otro asqueroso milenio! Y entre la emoción y el miedo por el famoso problema del Y2K, era claro que la humanidad estaba transicionando a una nueva era tecnológica con la adopción y masificación del Internet. Recordando un poco esa época, la verdad es que como humanidad no teníamos ni la más menor idea de lo que estábamos haciendo, y lo íbamos descubriendo conforme íbamos avanzando. Internet solo era accesible mediante una computadora y en ese entonces era un lugar aún más salvaje e inexplorado, lleno de posibilidades, de sueños, de estafas y de todo tipo de GIFs animados. ¡La mejor página de internet del mundo! En fin, regresando a 1999. Aunque para entonces ya existían servicios de distribución de archivos que nada más los ñoños utilizaban, un par de esos ñoños pensaron que sería buena idea diseñar un programa más amigable que permitiera intercambiar archivos de música en formato MP3. Fue así como el 1 de junio de 1999 se liberó la primera versión de Napster para Windows. El programa se popularizó en cuestión de meses, de tal forma que para enero del año 2000 ya tenían 20 millones de usuarios en todo el mundo intercambiando todo tipo de música. De acuerdo con una entrevista que Sean Fanning, uno de los fundadores de Napster, ofreció al periódico The Guardian, ellos ni siquiera podían concebir lo mucho que crecieron en cuestión de semanas, tanto en el número de usuarios activos como en el tamaño del directorio de todo el material que se compartía. Para el resto de la gente, sobre todo nosotros que éramos jóvenes en ese entonces y que pensábamos que íbamos a rockear forever. Forever, forever. Forever, forever, forever. El paradigma cambió por completo en un instante. Imagínate que vienes de varios años en los que la música no era accesible más que escuchando y pidiendo tu canción favorita en el radio o comprando álbumes completos pues en tiendas físicas. Y de repente así, en cuestión de minutos, tenías disponible un catálogo de millones de canciones a tu alcance y completamente gratis. Todo esto tuvo un efecto negativo, adivina para quiénes. Así es, para las disqueras que ganaban millones monopolizando el negocio de la música. Durante el año 2000, la venta de discos cayó de manera alarmante, por lo que la Asociación de Disqueras de los Estados Unidos convocó a una reunión de emergencia en Washington y decidieron demandar tanto a Napster como a varios de los usuarios que habían descargado música en esta plataforma. En total fueron más o menos unas 18,000 demandas. Pero la demanda que tuvo mayor impacto en todo este festival de irregularidades fue sin duda la del grupo Metallica. El 13 de abril del año 2000, la banda demandó a Napster porque un demo de su canción I Disappear se había filtrado en la plataforma, meses antes de que fuera lanzada al público. Todo esto llegó a las noticias, y lo único que provocó fue que Napster siguiera creciendo en su número de usuarios y de archivos disponibles para compartir. Hasta inspiró un episodio de South Park donde se burlaban del monopolio de la música en ese entonces. ¡Hey! ¿Ustedes son los chicos que protestan por las descargas gratis? Este tipo es Lars Ulrich. Así es, Metallica los apoya 1000%. Nos sentaremos con ustedes a protestar hasta que se acaben las descargas gratis. Napster perdió la demanda más grande que tenía contra las disqueras estadounidenses.
y aunque apelaron la decisión, no pudieron hacer nada más. El veredicto final fue que Napster debía pagar $26 millones por infringir derechos de autor, así como, de alguna manera, implementar un sistema que permitiera identificar música ilegal y restringirla para todos sus usuarios, lo cual, en ese entonces, era prácticamente imposible. Fue así como en julio del año 2001, 2 años después de su primer lanzamiento, Napster cerró por completo su plataforma, y en el año 2002 la empresa se declaró en bancarrota, vendiendo todo el nombre y lo que quedaba de su propiedad intelectual a una empresa llamada Roxio. ¿Y qué pasó con Napster después de todo esto? Bueno, del 2002 hasta el día de hoy, la marca de Napster ha sido vendida y reutilizada por varias empresas sin mayor éxito. Incluso intentaron venderlo como un servicio de suscripción muchísimo antes de que Spotify lo intentara, pero simplemente no hubo interés en ello. Pero sin saberlo, y probablemente sin proponérselo, Napster había iniciado una revolución que seguiría peleándose por el resto de la década. El rey había muerto, pero el trono estaba disponible para quien quisiera reclamarlo. Y un par de emprendedores europeos fueron los siguientes en intentarlo. A unos meses de que Napster cerrara su plataforma debido a todos los problemas legales que enfrentaba, un pequeño equipo de 3 programadores en Estonia desarrollaron un protocolo para compartir archivos de manera rápida llamado Fast Track. Esto llamó la atención de un par de emprendedores llamados Niklas Zennström de Suecia y Janus Friis de Dinamarca. El grupo fundó una empresa llamada Consumer Empowerment y en marzo de 2001 lanzaron Kazaa Media Desktop, un programa que permitía compartir archivos MP3, videos, programas y documentos utilizando el protocolo de Fast Track. Un pequeño dato cultural: Zennström y Friis fueron quienes fundaron Skype después de su aventura con Kazaa. Es más, el backend que utilizaron para Kazaa, el que permitía el intercambio de archivos, fue exactamente el mismo que utilizaron para las primeras versiones de Skype. Esto era justamente lo que facilitaba las videollamadas entre 2 computadoras. Para inicios del año 2002, se estimaba que Kazaa tenía un promedio de 4 millones de usuarios simultáneos en todo el mundo, y que la aplicación había sido descargada al menos 239 millones de veces. Por supuesto que la popularidad de Kazaa volvió a llamar la atención de todas las disqueras, quienes acababan de liquidar a Napster y ahora iban por el siguiente en la fila. Sin embargo, este no sería el único problema al que se enfrentaría. Varios usuarios descubrieron que Kazaa también instalaba malware en tu computadora, es decir, programas que espiaban en tu navegador, que te lanzaban anuncios a cada rato, que enviaban datos de tus hábitos en internet a otras empresas y que hasta obligaba a algunos navegadores a ir a cierta página de internet cada cierto tiempo. El repudio fue tan grande de una buena parte de los usuarios que empezaron a surgir otras alternativas realizadas por desarrolladores independientes. Quizá la más conocida fue Kazaa Lite. Fue lanzada en abril del año 2002 y para el 2005 ya era la versión más utilizada, incluso más utilizada que la versión oficial. Como usaba el mismo protocolo de intercambio de archivos, podías descargar y compartirlos con todos los usuarios de cualquier versión de Kazaa. Y regresando a los problemas legales, Kazaa fue demandado por todas las disqueras más importantes del mundo, exactamente igual que Napster. Sin embargo, y anticipando esto, los dueños intentaron protegerse ejecutando varias maniobras que desafiaron los límites de la legalidad. Número 1. Los servidores y la infraestructura de Kazaa fueron vendidos a una empresa llamada Sarma Networks. La idea era establecer esta nueva empresa en un paraíso fiscal en una isla cercana a Australia. Después, Fast Track, la plataforma de intercambio de archivos, también fue vendida a una nueva empresa llamada Blastoise, la cual se estableció en otro paraíso fiscal en una pequeña isla británica. Y finalmente, la marca de Kazaa como tal fue registrada en Australia. Todo esto complicaba las demandas realizadas por las disqueras, incluso Kazaa llegó a ganar algunas de ellas. Las disqueras, como medida de emergencia, trataron de boicotearlo en su propio juego. Por ejemplo, subían versiones incompletas o archivos corruptos que se hacían pasar por archivos MP3 o por programas, intentando que el interés de la gente se fuera perdiendo poco a poco. El golpe más fuerte llegó en su propia casa. En febrero del año 2004, la Asociación Australiana de la Industria Musical demandó a Kazaa por infringir derechos de autor, lo cual provocó que en el año 2005 la policía australiana consiguiera una orden de cateo a las residencias de sus fundadores. Y el 5 de septiembre del año 2005, con suficiente evidencia en la mano,
el gobierno australiano determinó que si bien Kazaa como tal no infringía derechos de autor, sí facilitaba el intercambio de material con derechos de autor entre sus usuarios. Los fundadores fueron multados con millones de dólares por daños, así como con la obligación de modificar Kazaa para que el material con derechos de autor no pudiera intercambiarse. Les dieron solamente 2 meses para eso. Y bueno, al igual que sucedió con Napster 2 años antes, implementar un sistema de tal magnitud en ese entonces era imposible. Kazaa fue prohibido en Australia y el juicio pegó tan fuerte a las empresas de Kazaa que ya no era viable seguir con el proyecto. Al igual que Napster, en algún punto intentaron convertirlo en un servicio de suscripción casi al mismo tiempo que Spotify empezaba a surgir, pero pues tampoco funcionó. El 26 de noviembre del año 2006, Kazaa dejó de existir. Aunque ciertamente duró más tiempo que Napster y eventualmente esto sentó las bases para el desarrollo de Skype, el mercado seguía necesitando un programa confiable para bajar e intercambiar música. Gracias a la chispa que encendió Napster en el año 2000, un desarrollador de Nueva Jersey llamado Mark Gorton decidió crear su propio programa de intercambio de archivos al que llamó LimeWire. La primera versión para Windows fue liberada en mayo de ese mismo año, pero no fue sino hasta el 2005 que comenzó a popularizarse en todo el mundo después del cierre de Kazaa. LimeWire estaba desarrollado en Java, por lo que era compatible con Windows, Macintosh y Linux, y era completamente gratis. Mark Gordon concebió a LimeWire desde el principio como una especie de marketplace gratuito donde pudieras compartir música, video y software, pero a diferencia de Napster y Kazaa, también ofrecía una versión de paga que prometía mayor velocidad de descarga, resultados de búsqueda mucho más precisos y un año de soporte técnico incluido. Y bueno, es aquí donde les tengo que platicar de una de las más grandes ironías en la historia del software. La versión gratuita de LimeWire funcionaba bien, sin problemas, podías descargar música, videos y software. También podías descargar la versión de pago de LimeWire, craqueada para funcionar, sin pagarles ni un solo centavo a sus creadores. En versiones posteriores trataron de combatir esta situación, tratando de que LimeWire ahora necesitara un código de activación, que también fue craqueado y que también podías conseguir bajándolo de LimeWire. ¿Qué fue lo que hicieron sus creadores? Bueno, demandaron a estos usuarios por infringir derechos de autor. La ironía es deliciosa. La ironía es deliciosa. La palabra es ironía. ¿Eh? Y bien, ¿cuáles fueron los problemas a los que se enfrentó LimeWire? Fueron varios en realidad. Primero, no había mucha atención en el contenido que sus usuarios compartían y descargaban, por lo que era muy fácil y muy común descargar virus disfrazados de programas o de música. En segundo lugar, y considerando que para el 2005 las conexiones a internet ya eran un poco más rápidas, los usuarios de LimeWire compartían una gran cantidad de videos, así que era muy fácil hacer pasar videos ilegales como si fuera cualquier otro tipo de contenido. Tercero, bueno, la misma instalación de LimeWire tenía fallas graves de seguridad, las cuales fueron explotadas por varios hackers ya que permitían el robo de identidad digital. Y finalmente, al igual que Napster y Kazaa, la Asociación Norteamericana de Disqueras demandó por infringir derechos de autor a Lime Group, la empresa dueña de todos los derechos de LimeWire. Y es aquí donde la parte legal se pone un poquito más interesante. Mark Gordon logró identificar el material protegido por derechos de autor en su plataforma. Lo que hizo fue bloquearlo para todos los usuarios y en su lugar cobrar por descargar este material, pensando que quizá con esto las disqueras estarían interesadas en hacer negocios con él. Por supuesto que su plan falló espectacularmente por 2 razones. Primero, un juez decidió que lo que estaba haciendo era todavía más ilegal porque bueno, estaba cobrando directamente por descargar material protegido por derechos de autor, lo cual no era nada brillante. Y en segundo lugar, pues ninguna disquera quería relacionarse con un programa lleno de virus, videos ilegales y riesgos de seguridad para sus clientes. Como el éxito de LimeWire comenzó hasta el año 2005, esto le permitió durar más tiempo activo que Napster y Kazaa hasta que sufrió el mismo destino. Las demandas fueron tantas que no tuvieron más opción que cerrar definitivamente la plataforma en octubre del año 2010. Y por si se lo preguntaban, la marca LimeWire fue revivida en el año 2022, pero esta vez como un mercado de NFTs. Debido a la pérdida de interés global en este tipo de arte digital, se convirtió en una comunidad de creación e intercambio de arte generado por inteligencia artificial, ahí por si le quieres echar un ojo. La historia de Ares Galaxy, o
solamente Ares, como muchos lo conocíamos aquí en México, es más sorprendente de lo que al menos yo recordaba. Al igual que Kazaa y LimeWire, Ares Galaxy surgió como una alternativa de intercambio de archivos durante el año 2002, de manos de dos desarrolladores europeos llamados Alberto Treves y Lapek, supongo que así se pronuncia. ¡Ay, se ponen cada nombre! Aunque el crecimiento de Ares como comunidad fue inicialmente lento, los pocos que lo usaban en ese entonces se quejaban de que no había nuevas versiones suficientemente rápido, ya que sus creadores liberaban una nueva versión con correcciones menores prácticamente cada año. Entre estas quejas de sus usuarios, el crecimiento rápido de Ares porque venía el cierre inminente de Kazaa, y el hecho de que para el año 2005 las disqueras ya soltaban demandas prácticamente a cualquier programa que se le pareciera un poquito a Napster, los desarrolladores tomaron la decisión quizá más sensata de todos los programas para compartir archivos, o al menos de los que hemos revisado el día de hoy. Ares pasó de ser un programa gratuito a ser un programa de licencia libre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a muy grandes rasgos, Ares pasa a ser del dominio público para quien quiera clonar, copiar, modificar o compartir su código. Este tipo de licencia está protegida por derechos de autor y garantiza que todas las copias o versiones derivadas del original deben seguir siendo libres. Y fue así como Ares se popularizó a finales de la década, sobre todo en América Latina. Esto es mera especulación de mi parte, pero para cuando Ares llegó a su máximo de usuarios en este lado del mundo, en Estados Unidos y en Europa, Spotify comenzaba a popularizarse, ofreciendo una alternativa gratuita y completamente legal, donde el único requisito era escuchar un par de anuncios o pagar una suscripción mensual. Vale la pena recordar que Spotify llegó a México hasta el año 2013, por lo que descargar música seguía siendo una práctica muy común a finales de la década de los 2000. Ares Galaxy siguió creciendo gracias a la comunidad de desarrolladores que ayudaban de manera independiente al proyecto. A partir del año 2006, añadieron compatibilidad para bajar y compartir archivos torrent, integraron un navegador dentro de la aplicación, solucionaron varios problemas de conexión y hasta añadieron nuevos colores a la interfaz. Incluso en algún momento integraron servicios gratuitos de streaming como las noticias de Russia Today o Al Jazeera, así como un catálogo de películas libres de derechos de autor. Por supuesto que Ares se enfrentó al mismo problema que Kazaa y que LimeWire, en el sentido de que había una infinidad de virus y programas espías disfrazados de música, al igual que mucho contenido ilegal. Sin embargo, por el hecho de que era software libre y también por el hecho de que la mayor parte del éxito era en países de habla hispana y alguno que otro país de Europa, Ares no tuvo demandas en su contra por parte de la industria musical. Algunas asociaciones de derechos de autor intentaron boicotear esta plataforma desde dentro, subiendo archivos imposibles de descargar que se hacían pasar por música o por programas, pero no funcionó. ¿Y qué fue de Ares? Bueno, evidentemente el interés fue decayendo al mismo tiempo que plataformas como Deezer y Spotify se popularizaron cada vez más en nuestro país. ¿Pero qué crees? Hoy, en el año 2024, Ares sigue vivo. Por supuesto, con muy pocos usuarios y muy poco contenido, pero la última versión oficial de la comunidad fue lanzada en diciembre del 2017. La red y el sistema aún funcionan, pero como el contenido depende del número de usuarios que estén activos, es probable que no encuentres muchas alternativas para descargar música, videos o programas. Puedes descargar e instalar esta última versión desde la página oficial, la cual dejo en la descripción de este video. Personalmente, considero que la década de los 2000 fue quizá la que sentó las bases tecnológicas del presente en el que vivimos ahora. Haber vivido esa transición se siente, atemporal. Me cuesta mucho trabajo creer que ya pasaron más de 20 años desde que conocí los MP3 y bajaba música de Napster. Por supuesto que si no hubiéramos vivido toda esa década, llena de programas para intercambiar música, teléfonos celulares, memorias USB para guardarla, llenar de virus nuestras computadoras creyendo que acabábamos de bajar el FIFA 2004, creo que ahora no tendríamos Spotify, Apple Music, Netflix y Steam, solo por citar algunos ejemplos. Si es que a ti también te tocó vivir esa época, estoy casi seguro que recuerdas cuál fue tu reacción al conocer los MP3. Y si eres alguien más joven que por alguna razón está viendo este video, te invito a que le preguntes a alguno de los millennials de confianza que conozcas, probablemente alguno de tus padres, si es que recuerdan la época de los MP3. Estoy casi seguro que también recordarán esta época con algo de cariño y nostalgia. Y bueno, ahí lo tienes.
Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, platícame en los comentarios tu opinión acerca de los MP3, si es que tienes quizá alguna historia al respecto, o tu opinión de este tipo de videos. Nos vemos pronto.